Gracias, señor presidente. Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la necesidad de promover un gran acuerdo contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Dos cuestiones íntimamente unidas. La mejor, la única, si me apuran, medicina contra la violencia de género es la igualdad. La única forma de prevenir la violencia de género es educando en igualdad, viviendo en igualdad y construyendo una sociedad justa en la que hombres y mujeres tengan perfectamente consolidados sus derechos de ciudadanía. Señorías, por desgracia, actualmente eso aún no es así. La violencia de género no disminuye. Así nos lo muestran todos los indicadores y así hemos tenido la desgracia de comprobar este verano en el que hemos tenido que soportar... Un momento, señoría. Por favor, ruego silencio al hemiciclo. No formen tertulias en los pasillos. Gracias. Dejen escuchar a la señora oradora. Continúe, señoría. Gracias, señor presidente. Y así hemos tenido la desgracia de comprobar este verano en el que hemos tenido que soportar un repunte de asesinatos machistas que no conocíamos desde 2010. En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que ante estos crueles asesinatos no podemos mirar hacia otro lado y no queremos mirar hacia otro lado. Como representantes políticos tenemos la obligación, sí, la obligación de responder de forma contundente ante la violencia de género. Decir un no rotundo, evitar la impunidad de los maltratadores, proteger a las víctimas, a su hija y a su hijo. Dar respuestas, sí. Señorías, tenemos la obligación de dar respuestas contundentes. Las mujeres no son ciudadanas de segunda, no somos ciudadanas de segunda y, por lo tanto, tenemos derecho a una vida libre de violencia. La violencia machista no es una agresión aislada que sucede de forma casual y queda encerrada entre cuatro paredes en una casa. La violencia machista es el resultado de una cultura patriarcal, una educación diferenciada y el sostenimiento de roles sexistas que generan una sociedad desigual. Y nuestra justicia no se puede quedar en las puertas de los hogares. Nuestro sistema de protección no puede esperar en el descansillo. Nuestras leyes, principios y valores, todo lo que nos hace una sociedad digna, tiene que estar encima de la mesa para que nadie sufra maltrato ante la indiferencia de los demás, para que nadie pierda su vida porque miramos hacia otro lado. Las instituciones hemos de tenerlo claro. Necesitamos una intervención implacable contra el machismo, porque el machismo maltrata y mata. Es por eso que desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario y urgente que acordemos un gran pacto contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género ha sido reconocida y premiada como una de las mejores leyes para combatir la violencia hacia las mujeres y establece un marco legal fuerte para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental. Esta ley fue un ejemplo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos encontrábamos representadas en las Cortes. Entendimos que para acabar con la violencia hacia las mujeres era necesario el consenso político e institucional. Esta ley fue una demanda social y el Gobierno socialista de entonces supo escucharla y darle respuesta. Ahora, como hace 10 años, para el Grupo Parlamentario Socialista, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, algo que ha de traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derecho de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada. Por este motivo es necesario promover y reforzar los mecanismos que la garantizan. Ahora, como hace 10 años, la demanda social nos interpela como políticos responsables y como ciudadanas y como ciudadanos. La situación de violencia
que sufren las mujeres nos obliga a avanzar sin parar hasta conseguir erradicar la violencia de género. Por todo ello, presentamos esta moción que propone cómo avanzar hacia el cumplimiento de Estambul, convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, firmado en 2012 y ratificado por España. Un convenio que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres y propone, entre sus objetivos, en su artículo 1, primero, proteger a las mujeres contra toda forma de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres. Segundo, contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres. Tercero, concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Cuarto, promover la cooperación internacional para eliminar la violencia de las mujeres también en otros países. Y 5, apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las mujeres. La sociedad también nos demanda coordinación y suma. Y el trabajo de las comunidades autónomas contra la violencia de género es determinante. Queremos unos presupuestos generales del Estado que garanticen los recursos necesarios para que en todas las comunidades autónomas haya políticas de prevención y protección hacia las mujeres víctimas, hacia sus hijos y hacia sus hijas. Para ello, han de aumentar la dotación de las partidas presupuestarias para la prevención y la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad a los ayuntamientos. Los presupuestos generales del Estado tienen que reflejar la intencionalidad del Gobierno de transformar esta sociedad machista. Además, para intervenir y prevenir la violencia machista, es imprescindible la colaboración coordinada de todas las instituciones. Por esa razón, proponemos creación de órganos de coordinación contra la violencia de género. Es necesario que los ayuntamientos cuenten con un fondo de apoyo para reforzar la red de centros de la mujer en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 del 8 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Necesitamos poner en marcha juzgados especializados en violencia de género, el acompañamiento judicial personalizado. Las mujeres tienen que tener la información sobre el itinerario y procedimiento más seguro desde que ponen la denuncia hasta el final del proceso. La inseguridad que sufren muchas mujeres al ponerse en contacto con algunas instituciones es una de las razones por las que tienen para no denunciar o retirar la demanda. Es imprescindible facilitar el proceso de denuncia y proteger a las víctimas durante el mismo. Creemos que es importante establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral de mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Según el estudio realizado este mismo año por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre la inhibición de denunciar de las víctimas de violencia de género y también la macroencuesta hecha en 2015 sobre violencia de género, uno de los motivos por los que las mujeres no denuncian o retiran la denuncia es el miedo. El 26,56% de las mujeres no denuncia por miedo a qué ocurrirá después de interponer la demanda. Las instituciones tenemos que velar tanto porque las mujeres se sientan protegidas durante todo el proceso de denuncia y el proceso judicial, como por asegurar que la denuncia es la forma más eficaz de combatir el miedo. Otro de los ámbitos en los que creemos fundamentales intervenir es en educación. Hemos de activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Es imprescindible trabajar sin descanso en las campañas de sensibilización, centrando gran parte de nuestros esfuerzos en el ámbito educativo, en las personas jóvenes,
en la denuncia de modelos publicitarios sexistas que generan modelos de sumisión-dominación. Nuestros hijos e hijas reproducen e imitan aquello que consideran idílico y son muchos los productos comerciales que promueven la creencia de que el éxito tiene que ver con convertirnos en objetos sexuales traficables en un mercado que consume el cuerpo de las mujeres. Necesitamos incorporar al currículum la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género en todas las etapas educativas. Hemos de promover que las generaciones más jóvenes incorporen la perspectiva de género en su forma de ver la vida, en su forma de entender las relaciones entre mujeres y hombres como igualitarias, aprendiendo a identificar el machismo en su entorno y rechazando las discriminaciones sexistas, aprendiendo que la tolerancia cero es la respuesta a la violencia de género. Y no podemos olvidarnos de los menores. Los menores son víctimas directas de la violencia de género. Por este motivo, es imprescindible poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño de los menores víctimas de violencia de género. Los menores que han presenciado la violencia ejercida hacia su madre han de recibir la intervención necesaria para que el daño pueda ser reparado. También hemos de considerar la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado previamente a ocupar su puesto con formación específica en materia impartida por una institución acreditada. Hemos de garantizar que todos los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de violencia de género conozcan a fondo este tipo de violencia, un tipo de violencia muy compleja. También hemos de ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia hacia la mujer, tal como exige la Recomendación General número 19 de la CEDAW y el Convenio de Estambul. Hemos de reconocer como violencia de género todas aquellas actitudes y acciones que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad de las mujeres. Para terminar, necesitamos una revisión de la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ya sé que el ministro responsable la ha anunciado para la semana que viene. Esperemos que así sea, de hecho lo esperamos, de verdad. Que hayan hecho un buen trabajo y tal como preveía la ley, a los 10 años de la aprobación se haya realizado un buen estudio y no una faena de aliño sobre la aplicación de una norma que, precisamente por pionera y por tratar de la violencia de género, de una cuestión que corroe las entrañas de nuestra democracia. Es una ley fundamental para nuestra sociedad. Tenemos una buena ley, pero hay que aplicarla. Hay que dotarla presupuestariamente y hay que mantenerla viva y adaptarla a la realidad social compleja y cambiante a la que nos enfrentamos. Hemos conseguido ser un país con una igualdad legal modélica, pero con una igualdad real, ficticia y muy deficiente. Las mujeres seguimos estando subrepresentadas en todos los ámbitos de decisión. Seguimos cobrando menos retribución salarial por el mismo trabajo que realiza un hombre. Las medidas de corresponsabilidad siguen siendo insuficientes para poder conciliar nuestra vida personal, laboral y social y siguen maltratándonos y asesinándonos. Un Estado democrático y de derecho tiene que ser capaz de garantizar la vida de la mitad de su población y, por otro lado, exigir que se cumpla toda la normativa en materia de igualdad y violencia de género, que es la única forma de prevenir este tipo de violencia. Necesitamos este acuerdo, necesitamos un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género. Solo la suma de esfuerzos es la respuesta más eficaz a esta violencia. Señorías,
Las mujeres víctimas y sus hijos y sus hijas especialmente, pero toda la sociedad en su conjunto está esperando de nosotros y de nosotras respuestas rápidas y contundentes a una violencia que asesina y que no para de cobrarse vida. Es nuestra responsabilidad como representantes políticos y es nuestro deber como ciudadanos y como ciudadanas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, senadora. A la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto la aceptamos sin ningún tipo de problema. Además, consideramos que completa de alguna manera la reivindicación que hacemos con la moción. Así que desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos la enmienda y agradecemos la aportación y la intención de suma a este acuerdo. Por parte del Grupo Parlamentario catalán también aceptamos la moción. Creemos muy importante también la revisión de esa ley, de la Ley de Igualdad, algo que estamos esperando que ocurra, es decir, esperamos tanto que se evalúe la Ley de Violencia como también la Ley para la Promoción de Igualdad y también agradecemos esa intención de suma y de acuerdo. Y con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pues, señoría, no la entendemos muy bien. Y le digo, no la entiendo porque han presentado una enmienda de sustitución que recoge y reitera los puntos que nosotros hemos presentado en nuestra moción, pero que además olvida un asunto fundamental, que es el siguiente. Ustedes presentan una enmienda de sustitución para evitar dos cosas. Evitar hablar de acuerdo. Ese es el problema. El problema por el que nosotros el motivo por el que nosotros vamos a decir que no a esa enmienda de sustitución es porque ustedes evitan hablar de acuerdo, hablar de pacto y de acuerdo. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socialista, uno de los motivos que nos llevaban a presentar esta moción era esa necesidad de pacto y acuerdo. Si ustedes obvian en su enmienda de sustitución ese acuerdo, la verdad que nos parece insuficiente la sustitución. Y luego también no aceptamos la enmienda porque hay otra falta de compromiso, y es la falta de compromiso presupuestario. Ustedes dicen que van a continuar en la senda del crecimiento de las partidas presupuestarias dedicadas o destinadas a violencia de género. Como muy bien decía el senador Iglesias, esa senda ha sido un poco irregular, porque sí, como él decía, en el último año había un incremento de 1,5 millones de euros, que ahora en mi turno de portavoz hablaré de ese incremento, pero en los últimos 4 años, desde el año 2011, las partidas destinadas tanto a igualdad de género como a violencia de género han sido, no voy a llamarlo recortadas, pero han sido sesgadas en un 30%. Por lo tanto, esa falta de compromiso, primero, para el acuerdo y segundo, para el compromiso presupuestario, son los motivos por los que nosotros no aceptamos la enmienda de sustitución. Gracias. Gracias, señoría. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo a la moción de casi, y digo casi, todos los grupos políticos representados en esta Cámara. Comparto con sus señorías, las mujeres, sobre todo, que habéis hecho vuestra exposición, casi todas vuestras reivindicaciones, comparto gran parte de ellas. Sobre todo la reivindicación que hacía la compañera de su señoría de Grupo Parlamentario Vasco, en la que mencionaba algo que es imprescindible, que es el acuerdo. Decía, ¿cómo lo llamemos? Decía su señoría, ¿cómo lo llamemos? Da igual, lo imprescindible es el acuerdo. Efectivamente, eso es lo importante aquí, estar de acuerdo en algo que nos une, pues parece que a casi todos y a casi todas, porque no a todo el mundo. Y ahora me dirijo a sus señorías del Grupo Parlamentario Popular. De verdad que no era tan difícil sumarse a esto, no era difícil sumarse a este gran acuerdo. Lo presentamos con la firme creencia de que, como ya hicimos hace 10 años, este acuerdo podría unirnos frente al enemigo común, que es la violencia de género. Sin embargo, parece ser, o al menos como estamos presenciando, no ha sido así. El problema es que ustedes llevan demasiado tiempo sin priorizar en su agenda política la violencia ejercida hacia las mujeres. Y los números, tanto en estos presupuestos como en los anteriores, hablan por sí solos. Es cierto que el proyecto
muestra para el programa presupuestario de actuaciones de prevención integral de violencia de género un incremento de 1,5 millones de euros de 2015 a 2016. Pero también es cierto que el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desciende 1 millón de euros. Es decir, es un juego de cifras que sonroja. Lo que quito para un programa lo pongo en otro y justo lo hacemos con los programas de igualdad y de violencia de género. El Gobierno de Mariano Rajoy, su Gobierno, a través de los presupuestos que ha presentado en las cámaras, ha reducido ambos programas en su conjunto cerca de un 30% desde el año 2011, un 30%. Entonces, es un poco un sinsentido. Aquí tenemos una declaración de intenciones de que es una prioridad para el Partido Popular, la violencia de género, actuar contra la violencia de género. Y luego no nos comprometemos presupuestariamente. No tiene sentido. Para garantizar la intención de comprometerse con un asunto no hay mejor muestra, no hay mayor muestra que comprometerse presupuestariamente. Algo no funciona si no tiene una partida presupuestaria detrás. Señorías, es sencillo. El compromiso contra la violencia de género debe también ser presupuestario. La violencia de género no basta con condenarse, es necesario actuar. Y ustedes han actuado reduciendo los recursos al alcance de las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho, primero, con la reforma de la Administración local. Esa reforma que lo que hace es alejar a las mujeres de su ayuntamiento, de su servicio más cercano, de la primera puerta, como decía la senadora de Coalición Canaria. La primera puerta que tiene una mujer a la hora de encontrarse con este grave problema. Han hecho esta reforma de la Administración local, alejando, como decíamos, a las mujeres de su administración más cercana. Señorías, los ayuntamientos tienen mucho que decir en materia de violencia. Son la administración primaria, la más cercana a las mujeres. No obstaculicen los procesos cuando no es necesario. Los centros de información municipal a la mujer cumplen con una función social importantísima para la igualdad de oportunidades. No les quiten competencias. Los centros de información municipal a la mujer cumplen con una función histórica de mucho tiempo, de una respuesta muy eficaz con la violencia de género. Y los profesionales y las profesionales que se encuentran en los centros de la mujer dan una intervención necesaria e imprescindible con esta violencia. Y ustedes, los que ahora se preocupan por la igualdad, yo quiero pedirles una cosa. Y es que no se preocupen, que se ocupen. Ocúpense. Eso es lo importante. No nos vale con nos preocupamos. Hay que ocuparse. Actúen, pero sumando, no restando, como hicieron eliminando la asignatura Educación para la Ciudadanía, que era una garantía de educación en igualdad de oportunidades, en igualdad de género, y que implantó el Gobierno socialista. La educación en valores igualitarios no puede permanecer ajena al currículum educativo y hoy por hoy, sin esta asignatura, todavía permanece ajena. Sumen, no resten, señorías, sumen. Y les voy a contar que existe otra forma de luchar contra la violencia de género. Y como yo soy andaluza, voy a poner el ejemplo de mi comunidad autónoma. Y se lo podemos contar, como les digo, desde Andalucía. Sí, en materia de violencia de género y de igualdad podemos hablar, pero con toda la tranquilidad del mundo, desde que desde Andalucía se hacen unas políticas muy serias y se hacen unas políticas donde tenemos una respuesta por parte de la ciudadanía y donde tenemos una intervención eficaz. Desde Andalucía lo que hacemos es sumar, como decíamos, no restar. Sumamos incorporando en los planes, estrategias y actuaciones a mujeres víctimas de violencia, pero mujeres víctimas de prostitución o acoso laboral, tratándolas ya como víctimas de violencia de género. Es decir, consideramos también a las víctimas de la prostitución y del acoso laboral como víctimas de violencia de género. Sumamos, no restamos. El otro día escuché al ministro Alonso decir que no iban a participar de este gran acuerdo, de este pacto de Estado. ¿Es que no les parece un asunto suficientemente importante para que sea un pacto de Estado o un acuerdo? ¿Qué es lo que necesitan para que ¿Qué asunto necesitan para que reúna un gran acuerdo si no es este asunto, si no es la violencia de género? ¿Cuántas contradicciones, señorías? De verdad, yo encuentro muchas contradicciones en su discurso. Decía también
en otra intervención otra compañera, que durante esta legislatura no había habido una comparecencia ni una del ministro, bueno, antes la ministra y ahora el ministro de Igualdad, en la Comisión de Igualdad en el Senado. Me parece muy preocupante. Muy preocupante porque luego, y esto también lo he leído recientemente, los medios lo que nos informan de las declaraciones del ministro es que va a poner en primera línea de la agenda política la violencia de género. Pues si la forma de demostrar que su primera línea de la agenda política es la violencia de género, esa forma de demostrarlo es no comparecer en toda la legislatura en una comisión de igualdad, me parece que es un ejemplo de contradicción bastante importante. Parece que esta legislatura ustedes van a batir los récords de leyes, acuerdos y otro tipo de reuniones unidireccionales. Consiguen que lo que ustedes propongan tengan la oposición de casi todos los grupos y en muchas ocasiones de todos los grupos políticos y sociales. Y también consiguen que todo aquello que se les propone sea acordado por todos menos por ustedes. Me congratula que el resto de grupos sí vayamos todos y todas en la misma dirección. He escuchado discursos durante esta mañana que me hacen sentir especialmente bien porque nos reafirmamos en que esto es un asunto de casi todos o casi todas, de todos y de todas. Así que agradezco de verdad la intervención de las compañeras y del compañero en esta Cámara. Como decía, me congratula que el resto de grupos sí vayamos todos en la misma dirección y les invito a que sigamos trabajando todos a una para erradicar la violencia de género. Basta ya, ni una menos. Gracias.